FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las emisoras, también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Tengo conmigo otra vez a Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Natán, un gusto. Ya hablamos en otro programa acerca del avivamiento, de lo de Asbury, pero hay otro tema que has también comentado recientemente en un artículo de Byte que tiene que ver con este documental que salió de Hillsong, que es este análisis desde una perspectiva secular, porque lo que tengo entendido es estos son personas no cristianas que están haciendo un reportaje básicamente acerca de qué es lo que ha pasado a lo largo de los años con Hillsong desde que se fundó. Y este documental estaba ahí en HBO y yo lo vi los diferentes episodios, pero quiero saber qué piensas tú sobre todo eso. Tú escribiste sobre el documental. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué percepción te dio a ti? Obviamente nosotros como cristianos tenemos a lo mejor una perspectiva diferente, no sé. Claro. Sí, digamos que la primera idea que se me vino a la mente es que es un documental sensacionalista, ¿no? Es decir, mi perspectiva es que es un documental que quiere hacer quedar mal, obviamente, a una iglesia, que tiene razones para hacerlo, evidentemente. Entonces, desde lo que dices desde la perspectiva cristiana, es como imposible negar que hay cosas que están mal ahí. Pero también se nota que el documental tiene ese objetivo de hacer sentir a la audiencia como moralmente superior, ¿no? Como que la conclusión es: yo soy mejor, o esta gente es terrible y claro, nosotros somos superiores moralmente. Sí. Hay cosas del documental que yo sentí forzadas. O sea, especialmente, no sé si recuerdas, pero hay una parte acerca de la escuela de Hillsong, sí, donde están entrevistando estudiantes. E inclusive en el testimonio de los estudiantes, nunca hay algunos que ni siquiera capté exactamente qué es lo terrible que les pasó, que están tan dolidos. Ni siquiera explicaron claramente. No sé si recuerdas, hay una que dijo: llegué y me quedé sin dinero y pues busqué ayuda, pero nunca entendí qué es lo que hizo mal la escuela o qué es lo que hizo. Sí, Sentí que nada más era tratar de mostrar a alguien que estaba dolido, pero no entendí, no entendí cuál era el problema. Era como que los ponen a trabajar en la escuela, ¿no? Que limpiar y todo eso, y de alguna forma como que no les pagan por eso. Esclavitud, entonces, ¿no? Sí, nuevamente es ese interés de comparar una iglesia con cualquier empresa, cualquier organización, y poner unos estándares morales sobre eso, ¿no? Aunque, y no sé qué pensaste sobre esto, pero cuando ellos dijeron que compararon a Hillsong con una empresa, justamente, ¿cómo es que generaron un imperio multimillonario? Eso me pareció muy interesante. Sí. De las cosas válidas, digamos, dentro del documental, me pareció esa observación de decir, esto es una fórmula que seguiría una empresa para crecer. Claro. Busca una audiencia, véndeles un producto básicamente y vas expandiéndote y expandiéndote en todo el mundo. ¿Qué es lo que eso nos dice? O sea, ¿qué es la advertencia para la iglesia en cuanto a eso? Sí, Creo que ahí sí hay un punto, porque, bueno,
tú y yo conocemos bien todo lo de 9 marcas y lo de eclesiología y obviamente ahí sí encontramos un problema, ¿no? Sí, Que es definitivamente. esta idea de consumidor, de que la gente que viene a la iglesia son consumidores. ¿Cómo viste esa parte? No sé, a mí sí me llamó la atención esa observación. Sí, pues el artículo que yo escribí justamente tiene que ver con eso que estás diciendo, es decir, con esa idea de yo sentí que el documental tiene el objetivo de que la audiencia se sienta superior moralmente. Por ejemplo, uno como pastor diga, bueno, mi iglesia no es así, o yo no soy como ese pastor. Entonces, yo pensaba en el artículo, más bien cómo podemos usar ese documental para examinarnos a nosotros, ¿no? Claro. Y uno de los puntos que creo que el documental nos lleva a examinar es el amor al dinero o el deseo de enriquecernos y usar el ministerio como medio. Hay una parte en la que entrevistan creo que es uno de los agentes de Trinity Foundation, que es una sí. organización que busca fraudes en iglesias. Yo describí ahí, ya de hecho que eso pase, que esa organización exista ya es muy lamentable. Claro, ¿no? es un problema. Pero el caso es, ellos hacen un análisis de todas las propiedades que tienen Hillsong. Y tienen propiedades en todo el mundo, cosas que ni siquiera, pues no es que tengan una iglesia ahí o algo, sino, ¿no? Tienen terrenos por todas partes y tienen un capital gigantesco. Entonces es una mentalidad de empresa y eso es lo que comunican ahí. Y ese hombre dice algo muy interesante. Dice, y yo no sé si es creyente o no, pero él dice, ser pastor y al mismo tiempo querer enriquecerse genera todo tipo de compromisos morales. Sí, ¿no? sí. Son como dos cosas totalmente contradictorias. Y yo creo que ese es un buen análisis que deberíamos hacer. Si yo soy pastor y al mismo tiempo estoy buscando dinero, porque si yo tengo una empresa y yo quiero que esa empresa le vaya bien y tenga un buen capital y vaya creciendo ese capital, eso no está mal en sí mismo, ¿no? Pero si yo soy pastor y al mismo tiempo tengo ese objetivo en mi vida, hay incoherencia. Claro, ¿no? claro. Y el punto es que no siempre vamos a ser capaces de distinguir en qué momento la iglesia se está volviendo el medio para que yo logre ese objetivo en mi vida. Claro. ¿Viste a este joven que hizo esa página de Preachers and Sneakers o algo así, ¿no? Sí, de los Preachers tenis. and Sneakers, sí. Donde está nada más observando, no hacen un comentario ni nada más dice, mira, esos tenis cuestan tanto. Y él lo hizo con muchos pastores que evidentemente gastan mucho dinero en su ropa. Y eso, él dice, eso cobró una vida propia. Nada más nada más hacer esa observación de las fotos que los mismos pastores, mientras están predicando, él nada más dice, esos tenis cuestan $500, $1,000. Llega una sudadera de $15,000. Sí. Entonces, digo, eso como pastores, tú y yo somos pastores, ¿qué tanta rendición de cuentas deberíamos o qué tan transparentes deberíamos ser sobre eso? Claro. Que no estamos viviendo en excesos que, aún en una sociedad consumista, se ven como excesos. Claro, evidentemente. Porque, digo, es un poco subjetivo eso, que tanto... Todos sabemos que probablemente gastamos más de lo que deberíamos de gastar en algunas cosas, ¿no? O sea, obviamente tenemos más de lo que necesitamos, pero sí hay un límite. Sí. O sea, sí hay un límite de cómo deberíamos de vivir. Sí. Entonces, creo que esa parte también es para reflexión. Claro. Tú mismo puedes pensar, bueno, ¿qué tanto realmente debo de vivir una vida? No estamos diciendo que en pobreza, ¿no? Pero, no necesariamente. Pero sí algo que no llame la atención, que no sea evidente que estoy tratando de mostrar, mira, yo vivo como los artistas, porque eso es lo que termina viéndose con los pastores de Hillsong. Claro. Este pastor, Carl Lentz, ¿no? Es el que estaba en Nueva York
y él se juntaba con artistas que son multimillonarios. Y evidentemente él está poniéndose a su nivel. Exacto. Y vistiéndose como ellos. Tener el estatus. No sé, o sea, ¿qué piensas sobre toda esa parte? Porque creo que esa rendición de cuentas hacia pastores es válida. Sí, yo creo que hacia todo creyente finalmente, bueno, sí. ¿No? Y es un tema del corazón. ¿Por qué yo quiero por qué voy a pagar unos tenis de $15,000 o de $5,000 o cuando podría tener algo mucho más económico y usar ese dinero de otra manera, ¿no? Entonces, ahí hay un tema del corazón claramente que ya afecta a todo el mundo, pero luego viene el tema pastoral, ¿no? Porque definitivamente como pastores sí estamos llamados a un modelo de vida que sea ejemplar para la iglesia. Y eso es 1 de Timoteo 3, ¿no? No codicioso, no debe ser una persona caracterizada por la avaricia y pues tener algo así lo refleja. Entonces, una pregunta que yo creo podemos hacernos como pastores es ¿por qué queremos ser tan distintos a nuestro Señor? ¿No? Claro. Jesús no, evidentemente, claramente, era todo lo contrario. Entonces, ¿por qué ser tan distintos? Un pastor amigo me contaba, justamente hablando del documental y todo eso, de un pastor en Colombia que llega a un centro comercial, hace que cierren la tienda, una tienda, por ejemplo, una marca Diesel, cierran la tienda y se lleva, pues en pesos colombianos, 25 millones ese día, ¿no? Eso es un montón de dinero. $8,000 en ropa. Y solo para él, o sea, así que es una superestrella, ¿no? Sí. Entonces uno dice, ¿por qué consideran que eso es piadoso? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que están comunicando con eso? Claro. ¿Cuál es el mensaje que están dando? La parte de no ser piedra de tropiezo a otros, que Pablo advierte en Romanos 13 y 14. O sea, el considerar a mi hermano en que mis acciones tienen un efecto en otros. Exacto. Simplemente eso. Solo eso. Sería una causa de reconsiderar cómo estoy usando mi dinero de una manera que sí puede ser problemática para gente que de mi congregación o de otro lugar, o sea, alguien no cristiano inclusive. Lo que queda evidente en el documental es cómo es la percepción de... los no cristianos sí están viéndonos. Sí. Sí están observándonos. Por supuesto. Y nuestro estilo de vida, que estamos comunicando con nuestro estilo de vida a la gente que no es creyente. Sí, y no solo nos están observando, sino que tienen un análisis muy objetivo diciendo, eso suena contrario al cristianismo, ¿no? Porque el concepto de cristianismo es justamente pensar en el otro antes que en uno. Claro. Y eso hasta un incrédulo lo entiende. Sí. Entonces, de alguna forma un incrédulo en su mente dice, un pastor multimillonario con no sé, carro, esta ropa y todo, se ve contradictorio. Porque la pregunta es ¿de dónde saca ese dinero? Claro. ¿No? Entonces las ofrendas de las personas son para eso. Y si es contradictorio para un incrédulo, es increíble que no lo sea para una persona que supuestamente tiene el Espíritu de Dios. Claro. Y también el otro lado del documental es la parte de la inmoralidad, ¿no? Porque eso sí es algo que definitivamente debe de ser señalado. Salió a la luz y ellos lo que hacen básicamente es mostrar que desde sus inicios habían temas. El fundador, digamos, de Hillsong desde el principio, habían temas que habían estado encubriendo que tenían que ver inclusive con pedofilia. Entonces, pues vale la pena exponer eso. Y otra vez, un autoanálisis para nosotros como iglesias de qué tan importante es la parte de la santidad dentro de la iglesia y de la rendición de cuentas de los pastores, especialmente de los pastores, hacia la congregación y hacia el mundo. Sí, es que cuando estudiamos la Biblia para entender la eclesiología, un aspecto fundamental que tenemos que evaluar y preguntarnos es ¿quién tiene autoridad para qué en la iglesia?
cuando preguntamos eso, empezamos a ver en la Biblia que no es que personas tienen a una autoridad absoluta en la iglesia. Porque la mentalidad de muchos es, los pastores tienen autoridad. Y eso significa, básicamente, ellos pueden hacer lo que quieran. Claro, todo el mundo sabe que deberían ejercer su autoridad sabiamente, pero nunca se cuestiona hasta dónde llega la autoridad de un pastor. Los pastores no tenemos autoridad absoluta, ¿no? Hay cosas a las que estamos llamados a hacer, pero hay cosas que no son nuestra autoridad. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, entonces, ¿quién tiene otra autoridad en la iglesia? Y por ejemplo, la iglesia local en sí misma, la membresía tiene autoridad. ¿Para qué? Para evaluar a sus pastores, para examinarlos y llamarlos a cuentas, ¿no? Lo cual no existía en Hillsong. Por supuesto. No hay membresía. No hay membresía. Hay una mesa directiva. Bueno, eso es lo que decíamos hace rato. Opera como una empresa. Sí. Entonces, no hay manera de que los miembros mantengan responsables. Exacto. y rindiendo cuentas a los líderes. Exactamente. Sí funciona de esa manera. Por eso es importante la eclesiología. Una eclesiología saludable es fundamental, porque el problema aquí no es el pecado es decir, obviamente ese es un problema gravísimo, pecado, pedofilia o adulterio, que también es otro tema moral en el documental. Pero digo que no es el problema, porque eso siempre va a estar. Es decir, en el corazón del hombre hay pecado. Entonces, el problema para la iglesia en general no es que un pastor peque, porque pues eso va a suceder y va a seguir sucediendo. El problema es que la iglesia no tenga un mecanismo en el cual pueda lidiar con eso. Exacto, pueda llamar a cuenta a ese pastor, ejercer disciplina eclesial, y si hay arrepentimiento, entonces una restauración en la vida de esa persona, ¿no? Y también restauración en las víctimas y todo esto. Es decir, eso es lo que debe suceder. Pero si la iglesia no sabe cómo funciona, si la autoridad recae sobre una persona, claro, puede pasar cualquier cosa y nadie tiene autoridad para corregirlo. Y otra cosa que surge interesante es la cultura de las celebridades y todo eso, y cómo usaron ese medio pues para tratar de atraer más gente. Mucha gente iba a Hillsong solo para ver artistas que había ahí. Yo no sé si esto sea cierto, pero dicen en el documental que tenían una sección reservada para ciertas personas hasta enfrente, ¿no? Lo cual obviamente te hace pensar en lo que dice Santiago. Santiago hace una advertencia directa sobre eso, ¿no? De esta persona, tú pasas hasta adelante porque tienes un estatus diferente dentro de la iglesia. Sí. Digo, no sé, yo escucho cosas, te digo, en el documental que no estoy seguro que tanta verdad. Yo creo que probablemente era cierto, pero es peligroso la manera en que se manejó, creo, el decir, miren, aquí viene Justin Bieber. Aquí viene este actor, Chris Pratt, creo también. Sí. Y que eso fuera el factor que te lleva a la iglesia. Porque la pregunta es, ¿cuál es tu motivación para ir a la iglesia? Exacto. Lo que sea tu motivación para ir a la iglesia es lo que la iglesia tiene que seguir haciendo para mantenerte yendo. Si tú vas para ver artistas, tienen que siempre haber artistas para que tú sigas yendo. Así es. Entonces, eso también tendría que ser algo que nosotros cuestionáramos acerca de nuestras propias congregaciones. Claro. ¿Cuál es la razón por la que la gente viene? Sí. A lo mejor no es para ver artistas, pero puede ser que sea una razón que no sea bíblica. Sí, o predicadores famosos, sí, ¿no? Que caen en esa misma que todos estamos expuestos a eso. Exacto. Sí. Entonces yo voy a esa iglesia porque ahí predica ese pastor. Y cuando no predica ese pastor, yo prefiero no ir, ¿no? Claro. Entonces, esa es una mentalidad muy común, que aterrizándolo a la realidad de muchas iglesias locales, porque todos diríamos, bueno, en mi iglesia no va ningún artista famoso o algo así, entonces yo no caigo en eso, sí, ¿no? Pero lo que tú dices, Santiago 2 es clarísimo sobre cómo cualquier iglesia local puede caer ahí. Y esa preferencia por ciertas personas por su... Exacto. Y ahí volvemos a una eclesiología saludable, ¿no? Porque una eclesiología saludable expresa la unidad de la iglesia
justamente como lo dice Pablo, no hay rico, pobre, esclavo, libre, incluso hombre y mujer, dice Pablo en Gálatas, ¿no? Sí, como sí. La iglesia no es para marcar diferencias, saber quién es más o quién es menos. Todos somos uno en Cristo. Si hay una eclesiología saludable, incluso si llegue el artista más famoso del mundo, debería sentirse igual a todos y todos igual a él. Claro. Entonces, nuevamente es una cuestión de educación en la iglesia. Oye, Nicolás, y a ver, te voy a hacer una pregunta más controversial todavía ahora. A la luz de este documental, porque creo que muchos a lo mejor no habíamos realmente examinado a Hillsong como iglesia. Ellos hablan mucho de la música de Hillsong como el medio más poderoso que ellos tuvieron de influenciar y de convertirse en lo que llegaron a ser. Y nosotros en nuestra iglesia hemos cantado varias canciones de Hillsong. Y yo sé que este es un tema controversial que surge a la luz de estas nuevas revelaciones también, que a lo mejor algunos no estábamos tan conscientes, pero que, bueno, ahí están. ¿Qué tan sano o qué tan recomendable es reevaluar qué tanto usas la música de Hillsong en tu propia iglesia? Yo sé que estos va a haber opiniones diferentes, claro, ¿no? Pero es difícil. ¿qué piensas tú? Digamos que si evaluamos como la música en sí misma, bueno, la música en sí misma no es algo malo, ¿no? Pablo dice en Romanos 14, no hay nada malo en sí mismo. Entonces, la canción como tal, si yo la evalúo desde el aspecto doctrinal, desde el aspecto bíblico, y evidentemente tiene un contenido bíblico que puede ser edificante para la iglesia, pues el hecho de que la haya escrito alguien que pertenece a una organización que pues no es malo. Ahora, ahí es donde viene la sabiduría pastoral, la sabiduría de cómo guiar a la iglesia, porque es posible que si alguien escucha una canción de Hillsong en la iglesia va a preguntar, ¿pero deberíamos cantar eso? La pregunta para ese pastor es si quiere entrar en esa discusión, porque la discusión se va a presentar, claro. ¿no? Y puede ser un buen momento para explicar a la iglesia y crecer en madurez y decir, miren, pues es una canción que comunica esto y eso es correcto, es bíblico. Independientemente de dónde haya salido esa canción, pues podemos usarla. Pero si el pastor prefiere, y que puede ser sabio, prefiere no generar ese tipo de confusiones en la iglesia, pues que no las use, ¿no? Claro. Pero nuevamente es una cuestión de sabiduría. Esto no es de blanco y negro y cada pastor, cada iglesia va a tener que lidiar con el tema. Pero es muy importante que los pastores entiendan que si van a usar esas canciones, seguramente va a generar preguntas. Claro. Y deben estar listos para abordar esas preguntas y no simplemente como descartarlas y pasarlas por alto. Claro. Yo he comentado en el pasado que una de las grandes ventajas de que el cristianismo sea una verdad objetiva, no, o sea, es una verdad absoluta, es objetiva, no es subjetiva. La ventaja de eso y de afirmar eso es que la verdad siempre va a ser la verdad, sin importar quién la diga. Así es, así es. O sea, puede ser un no cristiano el que la diga y sigue siendo verdad. Así es. Puede ser alguien que no la crea y lo dice y sigue siendo verdad. Entonces, con los himnos, creo que termina pasando algo muy similar, donde tú puedes cuestionar el testimonio de aquel que dice algo, pero tienes que seguir afirmando que lo que esa persona está diciendo es cierto en base a lo que dice la Biblia, independientemente al testimonio. Así es. El testimonio se afecta claramente. Tú obviamente te hace verlo a una nueva luz, las cosas que alguien dice, ¿no? Pero cuando alguien afirma cosas que son bíblicas, van a ser bíblicas sin importar el carácter de la persona. Así es. Por eso es que Dios puede usar hasta a Satanás mismo para sus propósitos. Porque así es Dios. O sea, Él usa sus verdades y su palabra para transformar vidas, a veces a pesar del medio. Sí. Y creo que algo parecido pasa con la música, pero sí tenemos que ser cautelosos
en cuanto al discernimiento que otra vez, piedra de tropiezo. Sí. Y nuevamente, pastores tienen que identificar las oportunidades de enseñanza para su iglesia. Un pastor puede ser muy intencional y decir, bueno, vamos a cantar esta canción, pero antes voy a enseñar a la iglesia sobre esto, voy a explicar lo que tú acabas de decir, que me parece muy valioso, que es básicamente Romanos 14, ¿no? O 1 Corintios 8 al 10, y decir, bueno, es una buena oportunidad para que la iglesia madure en la fe, y voy a usarlo intencionalmente así. Pero lo importante es que los pastores no actúen como inconscientes, ¿no? Como, no me importa de dónde viene esa canción y qué importa que diga la gente, sí. y no usan la oportunidad para enseñar. Claro, sí hay que considerar todas esas cosas. Sí. Pues eso es nada más brevemente, a grandes rasgos, algo de nuestros pensamientos acerca de este documental. Pueden leer el artículo de Byte que escribiste sobre Hillsong. Sí. Y bueno, gracias Nicolás por invitarme. Pasar este tiempo con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.